Hola ecoartistas, bienvenidos a Ecobrisa. Hoy vamos a reutilizar envases plásticos. Pueden utilizar una botella plástica, un bote de plástico. Yo voy a reutilizar este bote y voy a tomar una medida de 15 centímetros de altura. Para unir estas marcas yo uso una tirita de cartulina y trazo. Para mí es mucho más fácil hacerlo así y sale una línea recta. Una vez que ya tenemos todo marcado, empezamos a cortar con el cúter. Ahora vamos a forrar la parte exterior. Yo voy a utilizar trapillo. Este trapillo es muy fino para utilizarlo así que voy a trenzarlo. Y la mejor manera de trenzarlo es con una aguja de crochet. Para hacer el punto inicial damos la vuelta el trapillo con la aguja de crochet y tomamos una lazada. Al pasar la lazada por este punto ya tenemos la primera cadena hecha. De esta forma vamos a seguir formando una cadeneta o cadena muy larga. Como ven, es muy fácil. Tomamos una lazada y pasamos por el punto. Eso es todo lo que debemos hacer. Y cuando ya tenemos un tramo hecho, vamos a tirar el trapillo para que nos quede una cadeneta lisa, una cadeneta más uniforme. Vamos a hacer esto con bastante trapillo. Yo no les puedo comentar la cantidad de metros que necesitan porque dependerá del bote o botella plástica que ustedes vayan a utilizar. Pues bien, localizamos ahora el inicio de la cadeneta y vamos a empezar a pegarlo en el borde de nuestro bote. Vamos a fijarnos que pongamos del derecho la cadeneta y que se vea la parte trenzada al exterior. Seguimos pegando la trenza o la cadeneta sobre el bote hasta cubrirlo totalmente. Pues ya tenemos cubierto el bote de plástico con el trapillo. Como ven, se ve así de chulo. Y ahora vamos a hacer el forro interior. Si ustedes quieren también lo pueden utilizar como cubre macetas tal como está. Para hacer el forro interior tomamos la medida del contorno, le damos 1 centímetro más para la costura y tomamos también la medida de la altura más unos 5 centímetros aproximadamente. Con estas medidas cortamos la tela y también vamos a cortar un círculo que sea del tamaño del fondo de nuestro bote plástico. Entonces el rectángulo lo doblamos a la mitad y pasamos una costura. En este caso lo voy a coser a mano. Ahora vamos a unir las dos piezas y para eso vamos a marcarlas. Hacemos 4 marcas con la tijera en los 4 extremos. Lo mismo hacemos con el círculo, lo doblamos a la mitad, marcamos, unimos estas dos marcas y volvemos a marcar. Entonces ahora sí ya podemos unir las dos piezas alineando las marcas que hicimos. Voy a fijar previamente con los alfileres. Una vez que hemos alineado todas las marcas, vamos a pasar una costura aproximadamente a 1 centímetro del borde. Ya lo tenemos cosido y ahora vamos a incorporarlo a nuestro bote de plástico, que ya no es un bote de plástico, ya se ha convertido en una cesta. Entonces vamos doblando el borde y vamos pegando poco a poco con silicona. Les recomiendo que pongan poca silicona para que no rebose y les quede un trabajo más impecable. La parte interior no les aconsejo pegarla, de esta forma será mucho más fácil limpiarla y sacudirla cuando se ensucie. La base en este caso no voy a hacerle nada porque al ser de plástico no va a marcar la superficie donde la ponga. Y nada más, ya está listo. Como pueden ver, un trabajo súper fácil, súper chulo. Eviten comprar y reutilicen. No olviden checar este video y suscríbanse al canal para no perderse más videos de reciclaje. Hasta la próxima.